¿Ser culto te conviene en una persona mejor? Esto no es cierto porque creo que las personas son mejores o peores en función de su experiencia de vida y no de si son cultos o no. En mi opinión no tiene nada que ver con el otro. La sabiduría de una persona puede ayudarlo a ser una buena persona porque saber cuáles son los límites de la ética hace que sea más fácil seguirlo. Pero hay muchas personas sin educación que son grandes personas, con otras cualidades, más empático y trabajador, por ejemplo. Pero nadie garantiza que porque sabe lo que es correcto, una persona llegará hasta el final. Para mí depende de la educación que reciba y de las experiencias que hayas tenido a lo largo de tu vida. Para algunos no tener cultura se compensa con el hecho de, por ejemplo, poder resolver problemas con facilidad o vivir con sencillez, sin crearse esos laberintos absurdos en los que a veces se mete la gente culta. Esto es un podcast en el cual hablaremos sobre nuestro mundo. De hecho, os invito a que filosofemos juntos con la siguiente pregunta. ¿El mundo en el que vivimos es un mundo real? En mi opinión, yo creo que como es lo único que conocemos, la Tierra es real para nosotros, ya que no sabemos si hay algo encima de nosotros que nos controla como en un videojuego. Es como en el mito de la cueva de Platón. Para los que estaban en la cueva, las sombras eran lo único que existía, y para ellos era la realidad, hasta que salieron de la cueva y se dieron cuenta de que no era realmente el mundo real. Bueno, así es con nosotros, a menos que un día descubramos algo más. Por ahora pensaremos que este mundo es el real. Pero al contrario, si todos pensáramos que el mundo en el que vivimos no es real, entonces ¿para qué nos esforzamos? Si al final todo es una simulación. Es lo mismo que pensar que todo tiene un destino, pero de la misma manera, las personas que creen en el destino continúan mirando a ambos lados de la carretera antes de cruzarla. Pero, ¿existe realmente el destino? Desde siempre nos hemos preguntado si estamos determinados, si hay un destino ya prefijado, que aunque lo desconozca, toda mi vida ya está escrita en un sitio al que no puedo acceder excepto viviéndola. La otra opción que nos queda es que no hay destino. Tú eres el dueño de tus propias decisiones y tú eres quien escribe tu propio destino. La diferencia es clara. El destino escrito es descubierto, mientras que el destino libre es escrito. Aunque en ambos relatos el protagonista es el yo, ya sea como descubridor o como escritor. Al fin y al cabo es mi destino sobre mi vida la que estoy viviendo yo. Independientemente de la posición que creamos aceptada, estudiar ese yo nos ayudará en ambos casos. Conócete a ti mismo, decía Lao Tse allá por el siglo VI a.C., como lo dijo Sócrates. Porque, ¿cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? ¿Soy yo quien crea mi destino o quien simplemente lo va viviendo? En este podcast voy a comentar la siguiente pregunta filosófica hecha por algunos de mis compañeros de la sección bilingüe. ¿Seríamos más felices viviendo aislados de la sociedad e ignorando lo que está sucediendo en la realidad? Algunos filósofos como Platón, Sócrates o Aristóteles dirían que no, porque reconocían el conocimiento como una virtud y decían que con el conocimiento de la justicia y el bien, la felicidad se puede alcanzar. Por tanto, ser ignorante nos conduciría al mal. Por otro lado, como dice el refrán español, la curiosidad mató al gato, el ser humano tiene un deseo innato de saber, y pienso que por eso no podríamos vivir toda una vida en aislamiento, sin tener ningún tipo de información ni preocupación. ¿Podríamos realmente llamar felicidad al sentimiento de bienestar en la ignorancia? Creo que esa es la verdadera pregunta. La felicidad del ignorante es que por desconocido evita todo tipo de sufrimiento. La frase ahogarse en un vaso con agua es lo que fácilmente puede ocurrir a quien, lejos de interesarse por aprender, decide vivir el destino, tal y como nos viene dado por causas superiores a nuestro entendimiento. Al igual que con un buen desarrollo de nuestros músculos, somos capaces de afrontar metas de mayor dificultad. El aprendizaje nos permitirá enriquecer y desarrollar nuestro cerebro, convirtiéndonos en personas más aptas para resolver los problemas que la vida cotidiana tiene y no ahogarnos en un vaso de agua. Voy a comentar una de las preguntas filosóficas para celebrar el Día de la Filosofía. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Describimos el saber como obtener información sobre algo.
En relación con nosotros mismos, los pensamientos surgen en nuestra mente de forma involuntaria, relacionados con experiencias personales o con la vida. Podemos conocernos a nosotros mismos, porque aunque no siempre podemos controlar nuestros pensamientos, podemos manejarlos de cierta manera y aprender cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. Podemos obtener información sobre nosotros mismos escuchando lo que queremos y por lo tanto analizando las acciones que realizamos. Una persona externa puede saber lo que hacemos y lo que decidimos expresar, pero solo nosotros somos los únicos que conocemos nuestros criterios y nuestra forma de pensar, que no tiene por qué ser de una manera determinada, sino que puede cambiar, y ser consciente de este cambio también forma parte del proceso de autoconciencia. La autoconciencia ha sido un recurrente sujeto de estudio en la filosofía. Ya en la antigua Grecia, Sócrates dijo: «Conócete a ti mismo». Antes de esto, la mayoría de los filósofos buscaban sabiduría observando la naturaleza y el medio que los rodeaba. Sin embargo, tras él, muchos de los grandes pensadores decidieron buscar el conocimiento en sí mismos. También René Descartes recurrió a la autoconciencia buscando una verdad absoluta. Considerando que dudáramos de todo lo que existe, lo único que podemos llegar a saber es que dudamos. Por lo tanto, pensamos. Este proceso de autoconocimiento lo llevó a su archiconocida frase: «Pienso, luego existo». ¿Por qué existen los seres humanos? La antropología se cuestiona continuamente el porqué de la existencia del ser humano, o mejor dicho, qué es y cómo está hecho. En esto se beneficia de los descubrimientos de la ciencia, principalmente de la biología, psicología, entre otras muchas. Los seres vivos son la consecuencia natural de un lento proceso que ha tenido lugar en la Tierra durante 3.500 millones de años, en el cual, gracias a la composición existente y las condiciones ambientales del planeta, bajo la acción de los principios de la termodinámica, la materia inorgánica se organiza en moléculas autorreplicantes, que se han adquirido en complejidad a partir de asociaciones de diferentes moléculas hasta que la materia inorgánica ha adquirido las capacidades metabólicas y reproductivas que llamamos vida. Fácilmente se adquiere que esto no es una pregunta que se puede resolver de forma inmediata ni de un modo apresurado. El proceso de evolución del ser humano tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano, con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano y los chimpancés. Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos nos referimos exclusivamente a los Homo sapiens, aunque no seamos los únicos integrantes del género Homo. Antes de nosotros existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas, pero que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles mientras el otro migró a la llanura. Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje aprendió a erguirse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores que vendrían a ser luego manos, capaces de sostener herramientas. El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, la paleontología, la geología y otras ciencias semejantes. ¿La muerte da sentido a la vida? La muerte es impredecible, no se sabe cuándo podría suceder. Cuando era pequeño, mis padres me dijeron que las cosas pasan cuando menos te lo esperas, y me parece que lo mismo pasa con la muerte. Pero eso no debería de ser una razón para vivir en la angustia, al contrario. Nos enseña a no guardar o ocultar durante mucho tiempo nuestros sentimientos y lo que queremos decir. En mi opinión, se puede decir que la muerte da sentido a la vida porque en el momento antes de morir, lo único que el ser humano quiere en general es saber y poder decir que ha tenido una buena vida y que ha hecho lo que tenía que hacer en vida, morir en paz. Como dijo Séneca, nada es tan cierto como la muerte, así que recuerda que la muerte siempre está ahí. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like,
If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. ¿Hay otros seres vivos en otro planeta que se parecen a nosotros? Por supuesto que puede haber vida en otros planetas. El universo es demasiado grande y sabemos demasiado poco de él para que no exista esta posibilidad. Lo que no sabemos es si seremos nosotros los que encontraremos a ellos o será al revés. El problema es que los viajes espaciales son caros, difíciles y peligrosos. Se necesitan a muchas personas inteligentes, trabajando juntas para conseguir que los cohetes despeguen, vuelen y regresen. Y hay muchas cosas que tienen que salir todas bien al mismo tiempo. Viajar al espacio no es como enseñan en las películas de Hollywood. A pesar del optimismo, los científicos dicen que se han visto meteoritos, asteroides y otras cosas maravillosas, pero jamás una nave espacial de origen extraterrestre. Se queda otra cosa por resolver, si sale relativamente pronto o dentro de millones y miles de años cuando encontraremos ¿Puede el miedo ser la mejor forma de controlarnos? Desde el inicio del COVID en todo el mundo, el bombardeo mediático del virus ha sido enorme y continuo. Todos los días nos despertamos con noticias de la cantidad de personas que han fallecido y se han infectado, la escasez de recursos en los centros de salud pública para atender a la población, las medidas que se están aplicando a quienes intentan evitar el confinamiento y también los últimos avances sobre la supuesta vacuna que algunos países aseguran estar ya desarrollando. Con tanta información y muy poco verificadas en algunos casos, infunden miedo en la población. Con esto nos llevan a enfocarnos solo en el virus y dejar de lado temas tan importantes como las vergonzosas situaciones de explotación, precariedad y violación de los derechos humanos que ocurren hoy en día. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el miedo es una forma inmoral de controlarnos. El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo existente corresponde a un conflicto básico, inconsciente y no resuelto, al que hace referencia. ¿Qué provoca el miedo? Palpitaciones, bloqueo mental, temblores. Son muchos y muy variados los efectos que el miedo provoca en nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Mi pregunta a la que voy a responder es, ¿qué es peor, fallar o no intentarlo? La realidad es que fallar es parte del ser humano, no somos máquinas, somos seres vivos con nuestros defectos. Por eso, desde mi punto de vista, es más grave no intentarlo que fracasar, porque si lo intentas, tienes una oportunidad de tener éxito, y si no lo intentas, nunca tendrás esa posibilidad. Es cierto que no siempre vas a tener éxito, tendrás rachas buenas y malas, pero como dice mi entrenador, cuando mejoras no es cuando ganas, sino cuando fallas y ves tus errores. Además, al intentarlo estás saliendo de tu zona de confort, ya que arriesgas, y si no arriesgas, siempre vas a ir a lo seguro. Y todo el mundo conoce la frase típica de quien no arriesga no gana.
Si aplicamos esta frase tenemos dos opciones, triunfar o fracasar. Y si no lo intentas, nunca podrás tener esa oportunidad y te estarás lamentando no haberlo intentado o probado. Os voy a proponer una situación imaginaria para reflexionar sobre esta pregunta. Supongamos que un amigo ha recibido una cierta cantidad de dinero y piensa en montar un negocio. Finalmente monta una tienda de ropa. Al cabo de varios meses le empieza a ir muy bien. Puede montar incluso otro negocio, expandirse y decide contratar a varios empleados. Su jornada de trabajo es muy corta y su sueldo es muy amplio. Pues bien, tú decides decirle a ese amigo que no debería montar el negocio, que no tendría posibilidades. Tu amigo se habría perdido todo esto por tal de no arriesgarse. En este podcast voy a comentar una de las preguntas filosóficas que hemos realizado los alumnos y profesores del Instituto Mare Nostrum. En mi caso, he elegido la pregunta hecha por la profesora de filosofía Irene Francescón. ¿Por qué apreciamos más las cosas cuando las perdemos? Yo pienso que lo más probable es que estamos tan acostumbrados a hacer o tener algo que lo consideramos como algo normal, como una simple rutina, lo que hace que no nos detengamos a pensar en la importancia de esa cosa o de esa persona para nosotros y lo mal que lo pasaríamos al perderlo. Esto se asemeja a lo que nos ha pasado actualmente con la pandemia del coronavirus. Nos quejábamos continuamente de cosas que ahora echamos mucho de menos. En conclusión, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, porque hasta entonces no nos damos cuenta de que lo que ya no tenemos lo necesitamos. Según un psicólogo holandés llamado Frikna, las emociones humanas siguen una serie de leyes. Cuando perdemos algo o a alguien importante, surgen en nosotros preguntas como ¿cómo pude ser tan ingenuo? ¿Por qué no valoré lo que tenía? Además, cuando estos cambios son inesperados, es frecuente que caigamos en sentimientos de culpabilidad, reproche y en general de no haber valorado lo que teníamos. Todos esos pensamientos se agolpan en tu cabeza por la llamada ley del cambio. En el día a día surgen situaciones en las que nos damos cuenta de que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pongamos 3 ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a poner a un enfermo que sabe que le quedan pocos días de vida. Así este vivirá cada nuevo amanecer con una gran emoción. En el segundo ejemplo, pongamos a una persona que sufre una ruptura con su pareja. Así que este acogerá la reconciliación con gran satisfacción y valorará más esa relación. En el tercer y último ejemplo, cualquier estudiante que haya trabajado mucho para aprobar un examen sentirá una gran decepción si este lo suspende. ¿Podemos vivir el mundo objetivamente? La respuesta objetiva es que infinitamente es imposible lo contrario, o sea, es infinitamente imposible no experimentar el mundo de manera objetiva. De hecho, a la fuerza, tu cuerpo biológicamente solo se referencia en la objetividad de la naturaleza, y tu cerebro también, porque tu cuerpo y tu realidad tangible son un inevitable resultado puro u objetivo de la naturaleza. Dicho más claro, para que te enteres, si tu vida o tu cuerpo no tuvieran referencias fiables con la naturaleza u objetivas, no existiría. Pero ya otra cosa son los intereses sociales, es decir, socialmente sí es muy difícil la objetividad, entre otras causas porque cada cual deshonestamente va a inventarse un interés más, al cual amarra sus criterios, por defender su antropocentrismo. Este es un pensar de todos los seres humanos a lo sabiondo, pero barriendo hacia aquel humano, inventándose lo que le dé la gana para confundir. Es el centro del universo. En este sentido, yo recuerdo mucho unas clases o una serie de conferencias que nos dieron en la universidad un famoso periodista colombiano llamado Javier Darío Restrepo. Él nos decía que la objetividad no puede ser nunca el valor máximo de un profesional de la comunicación, sino la verdad.
Ahora tú me preguntarás, ¿cómo se corresponde la verdad con la no objetividad? Porque si uno siempre va a ser subjetivo, entonces siempre va a contar una verdad parcializada. De modo que el concepto de la objetividad permanece irremediablemente entrelazado con el de la verdad. No podemos ser totalmente objetivos y eso nos lleva también a no ser totalmente verdaderos. Pero si nos cuestionamos un poco más cuál es el sentido de la verdad, ¿quién es el que conoce realmente las verdades últimas? Realmente las personas podemos llegar a conocer y aún más comunicar las verdades verdaderas, valga la redundancia, es decir, las verdades de una manera objetiva, privado cada uno de su sentimentalismo y de su postura política, ética, religiosa, personal, afectiva, etc.